y veíamos cómo la figura de Isaac y la restauración de los pozos nos habla de un trabajo que como iglesia debemos hacer. Nosotros creemos que Dios ha bendecido completamente a su pueblo con la bendita provisión del don de Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia está completa en Cristo. Ahora nosotros veíamos ayer que Dios ha dado medios de gracia por los cuales la iglesia puede recibir ese suministro abundante, rico y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar a ver en este pasaje que comenzamos a leer aquellas primeras obras en las que se ocupaba la iglesia, como aquellos pozos espirituales que en nuestros días la iglesia necesita restaurar. Hay varios asuntos, yo me voy a centrar en estos pasajes los 3 días que vamos a estar compartiendo. Y hoy voy a resaltar especialmente el verso 42. Dice ahí, estos fueron los primeros pozos en los cuales la iglesia cavó, ahondó y disfrutó la bendita gracia del Señor Jesucristo. Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo me voy a centrar en los 2 primeros asuntos: la perseverancia de la iglesia en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Recuerde que estamos leyendo Hechos 2, donde la iglesia surge después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y alguien decía que este trabajo o esta obra de Dios con la iglesia en Jerusalén fue una obra tan particular que es como el ideal de una iglesia de Dios. Esta iglesia está en su mejor momento, recién nacida, donde había una pureza en la devoción, donde habían unas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo y donde encontramos las marcas de lo que la iglesia debería ser o de lo que la iglesia fue y debería seguir siendo. Entonces son como esos pozos espirituales que, como veíamos ayer, con el tiempo se han tapado y necesitan ser restaurados en nuestros días. Entonces vamos a comenzar hablando hoy de el pozo de la doctrina de los apóstoles, el pozo de la palabra de Dios. Si usáramos la figura de ayer, era como si un peregrino llegara a la tierra de Jerusalén y cuando veía la iglesia de Jerusalén decía: Señor, esta iglesia está en tu palabra. Tiene un pozo de la palabra de Dios donde todos ellos beben aguas vivas. Y además tienen otro pozo, tienen comunión los unos con los otros. Y tienen otro pozo, oran. Y tienen otro pozo, participan de la cena del Señor. Y tienen otro pozo, tienen temor de Dios. Y tienen otro pozo, son generosos. Entonces nosotros vamos a comenzar a considerar cada uno de esos pozos. Y recuerde que esos pozos nos hablan del suministro de Cristo de agua viva para su pueblo. El primero que dice ahí es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta iglesia, inmediatamente las personas se convertían, porque aquí vemos que se convirtieron 3,000 personas. Inmediatamente las personas que se convirtieron y fueron añadidas a la iglesia comenzaron a perseverar en la enseñanza, en la instrucción que daban los apóstoles. John Stott dice que en Jerusalén se abrió una escuela donde los profesores eran los 12 apóstoles y habían más de 3,000 alumnos sedientos de la palabra de Dios. Un pozo supremamente importante, hermanos, para la iglesia es la palabra de Dios.
Una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia cristocéntrica es una iglesia que tiene hambre por la palabra de Cristo, se sumerge en la palabra de Cristo, persevera en la palabra de Cristo. Dice ahí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por un lado vemos que los apóstoles se comprometieron con Dios a enseñar la palabra fielmente. Más adelante vamos a encontrar un versículo que nos dice que todos los días y por las casas los apóstoles no cesaban de enseñar a Jesucristo. O sea, el compromiso de la iglesia de Jerusalén con la palabra de Dios era completo. Todos los días, hermano. Por las casas, en el templo, los apóstoles no dejaban de enseñar a Jesucristo. Ellos tenían celo por la palabra de Dios. Ellos fueron fieles a la palabra de Dios. Eso hizo que la iglesia en Jerusalén tuviera una virtud, una vigorosidad, una unción, una gracia particular de Jesucristo en medio de estos santos. Ahora, eso que nosotros encontramos aquí como la doctrina de los apóstoles, más adelante Dios por el Espíritu Santo dejó registrado eso en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia de Jerusalén se comprometió con la palabra de Dios. Y si nosotros realmente queremos el suministro de Cristo y de su vida, tanto individual como colectivamente, debemos aprender de los santos en Jerusalén. Debemos aprender de los apóstoles. Debemos aprender de esta iglesia, cómo amaban la palabra, cómo perseveraban en la palabra, cómo se ocupaban en la palabra. Eso hizo esta iglesia muy diferente. Hermanos, y con el tiempo estas cosas se perdieron. Como veíamos ayer, los filisteos van a querer tapar estos pozos. Y definitivamente una de las cosas que ha hecho que la iglesia pierda su lugar y haya caído es que la iglesia en muchos tiempos, en muchos periodos, en muchos lugares ha perdido su compromiso por la palabra. En medio de un ambiente de conflicto, porque recuerde que los filisteos quieren tapar los pozos. Y nosotros vamos a ver que el mundo, que el diablo y aún nuestra carne sutilmente van a querer desplazar el lugar de la palabra con otras cosas. Pero por eso es bien importante, hermanos, que nosotros consideremos estos asuntos. Ahora, rápidamente yo voy a mencionar asuntos que tienen que ver con la palabra y la iglesia. No los vamos a estudiar, pero usted va a entender la importancia de la palabra como aquel pozo espiritual para la iglesia. Yo les voy a mencionar los versículos. Si usted es ágil, usted va a ir a ellos. Primera de Pedro 1:23 nos dice el apóstol Pedro que las personas son salvas por la palabra de Dios. Pablo también nos lo decía en otros lugares, que la fe viene ¿cómo? La fe verdadera viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pedro nos dice ahí que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una iglesia no va a tener verdaderas conversiones si las personas no se les habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae fe, la palabra de Dios es la que trae convicción, la palabra de Dios es la que nos pasa de muerte a vida. Esta iglesia se sumaron 3,000 personas porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra. El entretenimiento entretiene, pero solo la palabra de Dios salva. Las buenas obras, las dádivas, la misericordia pueden llamar la atención de las personas, pero solo la palabra de Dios trae salvación. Nosotros no podemos reemplazar el tiempo de la palabra de Dios en la iglesia.
Ella es vital para la salvación de los incrédulos. Pero no solo eso. Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 2, nos va a decir que la palabra de Dios es vital para el crecimiento espiritual de los que ya somos salvos. Pedro le dice a los nuevos creyentes: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los apóstoles no solo predicaban para salvación, sino que una vez las personas eran salvas, las alimentaban constantemente con la leche espiritual para que ellas pudieran crecer en su fe. O sea que si la palabra de Dios es predicada fielmente, las personas van a ser salvas. Pero no solo salvas, van a crecer, van a madurar, van a alimentarse. La palabra de Dios alimenta espiritualmente, nutre espiritualmente, llena nuestra alma. No solo eso, la palabra de Dios nos santifica. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, no solo la palabra trae salvación, sino alimenta, santifica, nos purifica, nos lleva a limpiarnos de nuestros pecados, nos lleva a limpiarnos de las tentaciones, nos lleva a limpiarnos del mundo, nos hace semejantes a Cristo. Jesús mismo oraba: Señor, envía tu palabra para que ellos se puedan santificar en la verdad. En la vida cristiana, mis hermanos, no hay atajos. En la vida cristiana no hay atajos. Si usted quiere crecer, si usted quiere madurar, si usted quiere santificarse, usted necesita comprometerse con la palabra. No solo personalmente, sino aún colectivamente como iglesia. Y otro pasaje importante que nos muestra la función de la palabra es 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Aquí Pablo nos muestra la suficiencia de la palabra. Nosotros tenemos un compendio de libros sagrados, 66, desde Génesis a Apocalipsis, todos ellos inspirados por Dios. Pablo dice lo siguiente en la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No hay una parte de la escritura que sea inútil, hermano. Amén. Toda es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Hay muchas cosas que necesitamos aprender, hay muchas cosas que necesitamos ser corregidos, hay muchas cosas en las que necesitamos ser instruidos, hay muchas cosas en las que necesitamos ser guiados. Y Dios entregó ese trabajo a la palabra de Dios. Dice ahí Pablo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos, corregirnos, a fin de que lleguemos a estar en una condición de madurez y podamos ser útiles en las manos de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, nosotros no podemos desconocer la importancia de la palabra de Dios y su lugar en medio nuestro. Tal vez uno de los primeros pozos que usted debe restaurar para levantar una iglesia saludable es la predicación de la palabra. De allí vienen todas las cosas, porque la palabra es como el martillo que le da forma al candelero de Dios. La palabra es el instrumento que Dios usa, que el Espíritu Santo usa para salvar, para edificar y para alimentar al pueblo de Dios, para preparar al pueblo de Dios para buenas obras. Usted puede ver lo importante. Por eso es una tragedia de magnitud incomprensible para nosotros cuando llegamos a iglesias donde el pozo de la palabra está tapado. Por eso es una tragedia espiritual cuando llegamos a la vida de un cristiano y el cristiano no lee la palabra.
Por eso es una tragedia en el cristianismo donde vivimos en nuestros días, donde la música, el espectáculo y el entretenimiento le quitó el lugar a las Sagradas Escrituras. Por eso es una tragedia para el cristianismo de nuestros días que muchos de sus grandes representantes no son predicadores de la palabra, sino motivadores. Sutilmente el diablo en su astucia quitó la predicación fiel de la palabra y, como lo decía Spurgeon, puso payasos que están entreteniendo al pueblo de Dios. Pocos lugares usted va a encontrar un alimento sólido, verdadero de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, si nosotros queremos realmente un avivamiento personal o como iglesia, dedicarnos a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ayer veíamos la importancia de cavar. Quiere decir que hay una responsabilidad, así como los pastores de Isaac cavaron, nosotros como creyentes debemos cavar. O como Jesús dijo, nosotros como creyentes debemos escudriñar las Escrituras, porque son las Escrituras de Cristo, porque nos traen a Dios su revelación, su verdad, sus propósitos, sus planes, su doctrina. Entonces yo voy a comenzar a hablar de ciertos asuntos prácticos, porque yo quiero aterrizar esto a lo práctico, de cómo nosotros como iglesia podemos restaurar este pozo espiritual en medio nuestro. Vamos a comenzar del ámbito personal para llegar al ámbito colectivo, porque la iglesia está compuesta de cristianos. Entonces, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos afecta la vida de la iglesia. La única manera de poder tener una iglesia viva es tener mejores cristianos. Por eso la responsabilidad comienza cada uno en particular. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:13. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si la palabra de Dios es una fuente que Dios nos ha dado, un pozo espiritual del cual debemos beber, nosotros necesitamos ocuparnos en ella. Y ocuparnos en la palabra de Dios, en un sentido muy práctico, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ocúpate en la lectura. Si el cristiano quiere conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que ser leída. No es como esos métodos de inglés que usted se acuesta a dormir y usted pone el cassette y usted aprende mientras va durmiendo. No, si usted quiere conocer la palabra de Dios, necesita leerla. Necesita dedicarle tiempo. Necesita sumergirse en ella diariamente, de manera constante, de manera sistemática. Y ahí es donde comenzamos a ver cómo está nuestro pozo espiritual. ¿Cuántas veces yo leo la Biblia? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué fidelidad? ¿De qué manera? Puede existir, espero que no sea el caso, de cristianos que lleven 5, 10 años, 15 años, que no han leído sus Biblias ni siquiera una vez en su vida completa. El pozo está tapado. Ellos saben de deportes, ellos saben de entretenimiento, ellos conocen actualmente las noticias, ellos saben lo que sucede en Ucrania, ellos saben lo que sucede en la China, pero no saben qué dice Dios en su palabra. A veces es triste, hermano. Vamos a abrir el libro de Sofonías. ¿Dónde queda? Y comencé a buscar el Nuevo Testamento y no está por ahí. Va a Génesis. Mi versión no lo tiene, hermano. Hay cristianos que nunca se han leído los profetas menores.
Hay cristianos que nunca se han leído Levítico. Vamos a hacer aquí una prueba. No, mentiras. Mi hermano, ¿cómo está su pozo? ¿Cómo está su pozo? Está tapado por el pecado, está tapado por el mundo, está tapado por los afanes de esta vida, está tapado. ¿Por qué está tapado? Siempre que un cristiano va a querer tomar en serio su vida con Dios, una de las primeras lecciones que Dios le va a enseñar es que él tiene que sumergirse y perseverar en la palabra. ¿Cómo está haciendo su lectura diaria? Hay cristianos que yo digo que parece que Dios les hablara a toda hora por WhatsApp. Porque se levantan y lo primero que hacen es abrir WhatsApp. A ver si Dios les mandó un mensaje. Y después vuelven a abrir WhatsApp. Y más adelante vuelven a abrir Facebook. Y pasa el día y nunca abrieron su Biblia. ¿Cómo esperamos que Dios nos hable, hermanos? ¿Cómo esperamos tener una vida espiritual fuerte? ¿Cómo esperamos no ser presas del pecado, de la depresión, de la ansiedad, de los afanes, de la tentación? ¿Cómo esperamos instruir a nuestros hijos? ¿Cómo esperamos evangelizar a las personas de afuera? ¿Cómo esperamos llegar a predicar y que Dios nos use? ¿Cómo esperamos orar y que Dios nos responda? Si no amamos su palabra, si no leemos su palabra, si no conocemos su palabra. ¿Por qué hay tanto engaño en medio del cristianismo? Porque el pueblo de Dios le ha dado la espalda a la palabra de Dios. ¿Cómo está su pozo espiritual? Martin Lloyd-Jones decía: mi principal consejo sobre este asunto es este: lee tu Biblia sistemáticamente. El peligro de leer al azar es que uno tiene la tendencia a leer solamente algunos pasajes favoritos. En otras palabras, nunca voy a leer la Biblia completa. Entonces, Señor, ¿qué quieres hablarme hoy? Ay, Dios me dijo. Muchos improvisan su lectura diaria. Muchos son descuidados. Muchos solo han leído proverbios y algunos salmos. Hermanos, la Biblia hay que leerla completa. Hay que leerla en orden. Es tan importante, hermanos, para los que han sido descuidados. Tal vez una de las mejores maneras que usted ponga en orden su vida es adquiera un método de lectura, hermano. Diario. Comience a leer toda la Biblia, así la lea en un año por lo menos, o en 2 años, pero lea la Biblia diariamente. Vuelva al pozo, cabe profundo. Usted se va a encontrar con unas riquezas inimaginables. Usted se va a encontrar a Cristo, su verdad, su riqueza, su consuelo, su enseñanza, su instrucción, su exhortación. Página tras página el Espíritu Santo le va a hablar. Pero usted tiene que restaurar ese pozo espiritual. Debemos leer nuestra Biblia de manera completa, de manera constante y de manera ordenada. Solo así encontraremos los tesoros de las riquezas de Cristo Jesús. No sea descuidado en su vida devocional. No sea descuidado en su lectura de la palabra. Ocúpese. Hay un pasaje muy interesante ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 41. El Señor llega a la casa de una familia. Esa familia tiene 2 mujeres, un hombre. Una de estas mujeres, que es Marta, está queriendo atender al Señor. Lázaro, su hermano, y María, su hermana, se sientan a los pies de Jesús. Pero hay una palabra que es muy interesante del Señor Jesús para Marta, porque Marta está afanada y está turbada porque su hermana María no le está ayudando a los quehaceres. Y dice ahí el verso 41, Lucas 10, 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba preocupada por atender al Señor, prepararle una comida al Señor y a la comitiva que venía con él.
eran 12 discípulos, más las mujeres que estaban, o sea, era una comitiva por lo menos de 20 personas. Y esta mujer está preocupada por la comida, por atender al Señor, se frustra porque su hermana, en vez de estarle ayudando, está sentada a los pies de Jesús. Y bueno, muchas cosas se podrían decir de ese contexto, hermanos. Pero hay algo que nosotros debemos saber, y es que hay cosas que ahogan la palabra de Dios, como la arena que lanzaban los filisteos al pozo. Y aquí lo que estaba ahogando la palabra de Dios, o lo que no le permitía a Marta disfrutar de la enseñanza de Jesús, era que Marta estaba muy afanada y turbada con muchas cosas. Nosotros vamos a tener que tener cuidado del mundo, de los afanes del mundo, de la dinámica del mundo, porque el mundo va a querer ocuparnos, va a querer llevarnos en un ritmo donde, si no nos damos cuenta, ese ritmo y las cosas de este mundo, como Jesús lo explica en la parábola del sembrador, van a terminar ahogando la palabra de Dios. Y el Señor escoge la vida de una mujer, porque si algo sabemos es que las mujeres tienen que hacer muchas cosas. Los hijos, la casa, la comida, las que trabajan, que esto, que aquello. El Señor le dice: Marta, pero estás muy afanada. Marta, estás muy turbada. ¿Y sabes qué es lo peor, Marta? Estás perdiendo la mejor parte. La parte más importante, Marta. ¿Cuántos de nosotros no estamos afanados? ¿Cuántos de nosotros estamos turbados con preocupaciones, con cosas que tenemos que hacer, angustiados por esto, angustiados por aquello, tanto que nuestra vida pasa en angustias y no tenemos tiempo en la palabra de Dios? ¿Cuántos como Marta? Pero miren las palabras de Jesús para Marta. Pero solo una cosa es necesaria. Mire cómo el Señor nos saca de los muchos quehaceres a enfocarnos. Tú estás haciendo mucho, trabajando en esto, ocupada en esto, preocupada por esto, y sin darte cuenta, estás tan afanada y tan ocupada en tantas cosas que tal vez el asunto más importante de tu vida, que tal vez el asunto más importante de tu relación con Cristo, que tal vez el asunto más importante para tu alma lo estás descuidando, Marta. ¿Para cuántos de nosotros pueden ser esas palabras, hermano? ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta que el mundo nos está arrastrando? Que sus afanes nos están agobiando. Que las preocupaciones, sin ser tantas, hemos dejado que crezcan tanto que han ahogado nuestra relación con Cristo y su palabra. Pero yo quiero decirle lo que Jesús le dijo a Marta: pero Marta, hay una sola cosa necesaria. Hermanos, si usted y yo nos preocupáramos por esta sola cosa en nuestra vida espiritual, ¿cómo cambiaría nuestra experiencia con Dios, hermano? Si usted en el día apartara un momento para sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra, ¿cómo cambiaría su día? ¿Cómo cambiaría su carácter? ¿Cómo cambiaría su relación con su esposo? ¿Cómo cambiaría la manera como trata a sus hijos? ¿Cómo cambiaría su dinámica en el trabajo? Esta sola cosa puede cambiar radicalmente su experiencia con Dios, hermano. Y con todas las cosas. Una sola cosa es necesaria. Qué bueno que el Señor no nos pone muchas cosas. Él hubiera podido decir: no, Marta, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y más ocupaciones. No. Una sola cosa, Marta, es necesaria. Si tú en esa área me tomas en serio, Marta, prestas atención, todo va a cambiar.
Y María, mira esta frase, ha escogido. Aquí hay una lección, hermanos. Aquí el corazón elige. O seguimos en el desierto con hambre y sed, o seguimos afanados y turbados, o escogemos la mejor parte. Dios nos dio su palabra, su Espíritu actúa su palabra, en la palabra está toda la revelación de Cristo para nosotros, pero Dios no nos va a obligar a leer su palabra. Pero Él no la dio. ¿Cuántas cosas sucedieron para que la palabra llegara hasta nosotros? ¿Cuántos dieron su vida para que nosotros tuviéramos una traducción al español? Y usted y yo afanado y turbado por otras cosas. Una sola cosa. Y María escogió. ¿Cuál va a escoger usted? ¿Cuál va a escoger usted, mi hermano o mi hermana? ¿Cuál vamos a escoger? Dice ahí, y María escogió la buena parte. Mire esta frase, la cual no le será quitada. Hay muchas otras cosas, hermano, que nos afanan y nos turban, que en algún momento nos van a ser quitadas. Esa casa, ese trabajo, esa familia, todo eso tiene un tiempo, hermanos, y va a pasar. Pero la palabra, hermanos, la palabra permanece para siempre. Y lo que recibamos, aprendamos, vivamos de la palabra de Dios, eso va a ser eterno. Hermanos, organicemos nuestro tiempo, cavemos nuestro pozo. Es una prioridad que nosotros restauremos el pozo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, no solo de manera personal, la iglesia, hermanos, la iglesia necesita restaurar la palabra de Dios en medio de ella. Miren lo que mencionábamos ahorita, Hechos 5, verso 42. Yo tengo que ir muy rápido porque son varias cosas las que vamos a hablar en estos días. Dice Hechos 5, 42. Ahora como iglesia, no solo de manera personal, sino de manera como iglesia, como asamblea, como pueblo de Dios, la palabra debe tener un lugar importante. Dice ahí Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Necesitamos iglesias que se comprometan con este principio, con este pozo. La iglesia de Jerusalén todos los días, cuando estaban en el lugar grande o por las casas, no dejaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es un principio importantísimo, hermanos. Todas nuestras santas convocatorias tienen que tener como centro la palabra de Dios. Sea que nos reunamos los hombres o las mujeres, sea que nos reunamos los que servimos o los niños, sea que se reúna toda la iglesia o una parte de la iglesia, la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra comunión. Los hombres que enseñan deben ser hombres de la palabra. Las reuniones que tenemos deben tener un enfoque bíblico. Las prácticas que tenemos como iglesia tienen que estar sustentadas en la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, porque en nuestros días el pragmatismo religioso ha sacrificado la palabra de Dios. ¿Qué es el pragmatismo religioso? El pragmatismo es aquella metodología que lo que importa es lo que sirve. Entonces, si sirve que los jóvenes lleguen a la iglesia con música, entonces música. Si sirve el teatro, entonces teatro. Si sirven las luces, entonces luces. Si sirven los chistes, entonces chistes. Entonces la iglesia se llenó en nuestros días de prácticas no bíblicas para atraer a los no creyentes,
Pero la iglesia de Cristo dejó de ser esa iglesia gloriosa, santa, columna de la verdad, y se volvió casi un parque de diversiones. O en las palabras de Paul Washer, se volvió un circo, llena de payasos, de elefantes, de malabaristas, queriendo cautivar el corazón de las personas. Pero si no es la palabra de Dios la que convence a las personas, si no es la palabra de Dios la que trae arrepentimiento, fe y alimento al alma, cualquier método carnal que usemos solo va a producir personas carnales. Los métodos humanos tienen resultados humanos. El método divino, que es la palabra de Dios, trae salvación, trae edificación y trae a Cristo a su pueblo. Entonces debemos evitar, hermanos, cualquier asunto que le quite el lugar a la palabra de Dios. Usted también debe saber eso. Como decía Paul Washer, no vaya a la iglesia más cerca de su casa, sino vaya a la iglesia más cerca de la Biblia. Porque el cristianismo en nuestros días es peligrosísimo. En estos días visitamos una ciudad, hermanos, unos hermanos queridos. Imagínense, hermano, lo que está pasando a fulano. ¿Qué pasó? No, que lo invitaron a una campaña, a una iglesia, y fue allá, y el pastor tremendo, usted no había llegado, ya le estaba profetizando. El hermano llegó, le profetizaron, le impusieron manos, y en la noche quedó endemoniado. Y era una iglesia cristiana. Cuántas cosas extrañas, hermano, cuánta herejía, cuánto error, cuánta superstición, cuánto engaño, cuánto abuso. Porque la palabra de Dios no es el centro, no es la predicación. Pues la gente se expone que el hecho de que usted vea un letrero que diga iglesia cristiana no le garantiza a usted que sean cristianos, no le garantiza que le prediquen la verdad. Entonces definitivamente debemos buscar como iglesia, ser una iglesia que está en la palabra, que persevera en la palabra, que ama la palabra. Hermanos, ¿qué testimonio es de la iglesia aquí? Muchos cristianos en Semana Santa lo primero que piensan es vacaciones. Qué bueno tener iglesias que dicen, no, vamos a apartar este tiempo de descanso para estar juntos en la palabra, para estudiar la palabra, para aprender la palabra. Eso es cavar el pozo, hermanos. Eso es algo noble, eso es algo importante. Claro que todo tiene su tiempo, pero hay lugares donde los cristianos no tienen ningún interés en la palabra. Hay lugares donde el pozo está tapado y no invitan a un predicador. Hay lugares donde el pozo está tapado y la gente se acostumbró a una reunión donde no hay alimento, donde no se les lleva a Cristo, donde no hay enseñanza. Entonces todo, hermanos, todo lo que podamos hacer para que la palabra de Dios abunde entre nosotros, siempre va a ser bueno. Siempre va a ser importante. Yo no conozco, hermano, en los años que yo tengo en el Señor y por la gracia de Dios que me ha permitido visitar lugares, no conozco una iglesia fuerte, que crezca, que tenga buenos frutos, que no haya tomado en serio la palabra de Dios. No conozco la primera iglesia que diga, no, es que aquí la palabra no, y la iglesia esté creciendo, esté viva, está llena de buenas obras, Señor está añadiendo. No conozco la primera, hermanos. Por lo menos de las verdaderas, ¿no? Porque las de la prosperidad, si usted promete plata, eso se llena. Pero una iglesia verdadera, que esté haciendo las cosas delante de Dios, si no tiene la palabra de Dios, no va a avanzar. Entonces necesitamos que cavar el pozo. Los que predicamos necesitamos cavar, necesitamos sumergirnos, necesitamos dedicarnos, necesitamos orar. Necesitamos gastar nuestro tiempo, necesitamos gastar nuestra vida en la palabra de Dios. Cosa que cuando nos presentemos delante del pueblo de Dios, traigamos la palabra de Dios de manera fiel. ¿Sí? Debe haber un compromiso tanto de los que predican como de la iglesia. Porque a veces también
encontramos iglesias muy indiferentes. Reunión de estudio de la palabra, no vienen. Predicación de la palabra el domingo, no vienen. Ahora, hermano, debe haber un compromiso de todos para acabar este pozo, el pozo de la palabra de Dios. Amén. Volvamos a Hechos 2:42. Os voy a tratar de avanzar un poco en el segundo pozo, que sería el pozo de la comunión. No vi a qué horas comencé, pero creo que tengo hasta las 7, ¿cierto? 5 a 7. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Este es otro pozo que necesitamos cavar, hermanos. El pozo de la comunión, o como dice en griego, koinonia. ¿Qué significa esto? Los cristianos en Jerusalén, cuando Lucas nos va a narrar de ellos, dice, estos hermanos por años, porque esa palabra perseverada se nota que se ocuparon por mucho tiempo en esto. Se ocuparon en la palabra y se ocuparon en la comunión unos con otros. Cuando la gente veía a los cristianos en Jerusalén, decía, mire cómo se aman, mire cómo están juntos, mire cómo tienen comunión. Eso no era normal en el judaísmo, porque la religiosidad le enseña a los hombres a practicar ciertas cosas. El evangelio le enseña a los hombres a amarse. Comunión. Y a veces nosotros nos encontramos con cristianos que les encanta la palabra, aman la palabra, quieren perseverar en la palabra, pero no quieren estar con los hermanos. Entonces también necesitamos cavar el pozo de la comunión. Usted debe saber, hermanos, que la vida cristiana fue diseñada por Dios para no ser individual. Aunque tiene un aspecto individual, su diseño siempre fue colectivo, corporativo. Usted no encuentra que este pasaje diga, y los que se bautizaron comenzaron a orar a solas, comenzaron a leer la Biblia, comenzaron a ser buenos padres, aunque es obvio que estos cristianos lo fueron. ¿Qué se dice? Los que se bautizaron fueron añadidos. Tenían en común la palabra de Dios, tenían comunión, oraban juntos, hacían la cena del Señor. O sea, una vida ¿qué? Colectiva. Y miren lo que dice el 44, porque Lucas entra en detalles más adelante. Dice, todos, o sea, esto era algo general. Los que habían creído estaban juntos. O sea, no era una visión de la vida cristiana solitaria, ni era una visión de la vida cristiana que usted va de visita el domingo, o que usted cumple por solo ir el domingo a la reunión. No, estos cristianos nos dicen que los que habían creído estaban, permanecían juntos. Ahí en el 46 amplía Lucas lo que nos está diciendo. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y mire esto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia originalmente en sus primeras obras mantenía una relación constante. Tenían amor los unos por los otros, se preocupaban. Les gustaba estar juntos, comían juntos, iban a las reuniones juntos, fuera en el templo, fuera en las casas, se amaban. Y esto es un medio de gracia o un pozo espiritual muy, muy importante. Hermanos, Dios nos salvó y nos hizo miembros de su familia. Y ahora como miembros de su familia somos llamados a estar en comunión. Y eso trata aspectos de la carne y la tendencia del hombre. Porque en unos aspectos el hombre tiende a ser muy solitario, muy independiente. Soy yo, son mis decisiones, es mi vida, es lo que yo quiero.
Por eso Jesús le dice, bueno, si tú quieres seguirme, ya no eres tú, tus decisiones y lo que tú quieres. Ahora tienes que negarte a eso, morir a eso, porque ahora llegas a ser miembro de una familia, de un cuerpo, donde hay un compromiso los unos por los otros. Y tal vez también en ese aspecto necesitamos cavar porque la comunión está tapada. Porque el diablo, como él entiende que este también es un medio de gracia, el diablo va a afectar la comunión, va a afectar el relacionamiento. Por eso cuando uno comienza a buscar a Dios, comienza a congregarse, comienzan realmente a tomar en serio las cosas del Señor, vienen cosas. Que me miraron mal. Me pasó esto con fulano, el hermano tal o la familia tal hoy. Comienza el diablo a sembrar discordia, comienza el diablo a generar división, contienda, orgullo. Pero hermanos, este asunto es vital para el crecimiento y la normalidad de una iglesia, la comunión. No hay manera, piense esto. Si usted se aleja de los otros cristianos donde Dios lo colocó, instantáneamente usted se va a terminar alejando de Cristo. Es un asunto muy, muy peligroso. Son muchos. Uno lo sabe. Uno sabe que la persona, si se aleja de la iglesia, tarde o temprano va a terminar enfriándose. Tarde o temprano va a terminar alejándose de Cristo. Vamos a leer unos versículos en torno a eso. Vamos a leer Hebreos 10, verso 24. Hebreos 10, verso 24. ¿Lo tienen, mis hermanos? Espera, que pasa un poquito el escándalo. 10, verso 24. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Antes de leer el pasaje, voy a leer una definición que un hermano dio de una manera bien preciosa. Dice, la iglesia es una comunidad de personas apartadas por el Evangelio, que tienen el deber de actuar responsablemente las unas por las otras, en un ambiente de amor, restauración, cuidado, vigilancia, para mantener el testimonio puro de Cristo, donde Dios los ha colocado. Me gusta mucho de esta definición, hermano. Comunidad que tiene el deber de actuar responsablemente los unos con los otros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se convirtió a Cristo, usted fue añadido a la comunión del cuerpo de Cristo, usted tiene una responsabilidad, primeramente con Dios y segundo con sus hermanos. Y así como usted tiene que cavar para encontrar a Cristo en su palabra, el cristiano también debe ser enseñado, estimulado a cavar en el pozo de la comunión. Eso lo vamos a ver en este pasaje. Y estamos hablando de una comunión responsable. Estamos hablando de una comunión constante. Estamos hablando de una comunión de amor. Porque a veces nosotros decimos, venimos el domingo y se acaba la reunión y nos damos un abrazo y le digo a mi hermano te amo y él me dice yo también te amo. Y a veces pensamos que eso es comunión y a veces no. Por lo menos no la comunión responsable que Dios quiere que tengamos. Entonces dice ahí el verso 24. Y considerémonos unos a otros. ¿Qué es considerarse? Considerarse es tenernos en cuenta. Considerarnos es estar pendiente de los demás. Es mirar a los demás. Es pensar en los demás. Es involucrarse en la vida de los demás. Cuando usted viene, ¿solo viene a qué? A recibir,
a oír, a luchar con sus luchas, a pensar en sus necesidades, a pensar en sus pruebas, a pensar en sus desafíos. Todo está centrado en usted. Bueno, usted está viviendo una vida cristiana egoísta. Porque la vida cristiana nunca se centra en nosotros, hermanos. La vida cristiana, enseñada por Jesús, se centra en los demás. Se preocupa por los demás. Se interesa por los demás. ¿Usted tiene ese pozo en su vida cristiana? Hay hermanos que llegan a la reunión y desaparecen. No sabe uno nada de ellos, no sabe uno nada de su vida, ni ellos saben nada de los otros. Hay cristianos que en el lugar que generalmente se reúnen con los hermanos que tienen comunión, no se les sabe el nombre a los otros hermanos. No conoce el nombre de los hijos de los otros hermanos. Nunca ha ido a la casa de los hermanos. Ni ellos han ido a su casa. No tienen comunión. Son indiferentes, son solitarios, son fríos. Eso no es vida cristiana, hermano. Eso es un pozo tapado. Y a veces, ¿qué lo tapa? No, es que a mí me hicieron mucho daño en la otra iglesia. No, es que yo siempre he sido muy callado. No, es que, hermano, eso es la carne, eso es el viejo hombre. Eso es lo que el diablo quiere. El Señor quiere que tengamos un corazón ancho. Un corazón donde quepan nuestros hermanos. Donde quepa su pueblo. Donde quepan sus hijos. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Aquí donde viene a acabar el pozo. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay cosas como en Jerusalén que eran espontáneas. Esos hermanos se convirtieron y estaban juntos, se amaban, comían, se visitaban, tenían una vida de iglesia preciosa. Hay lugares donde no. Hay lugares donde las personas son muy frías, muy indiferentes. Hay lugares donde las personas solo vienen a escuchar y se van. Entonces, como aquí el autor nos dice, hay que estimular. Esa palabra estimular es como hay que cavar. Generalmente los que comenzamos a entender que se trata mucho más de dar un buen mensaje, o se trata más de llenar un lugar, porque hermano, usted no piense que porque el salón se llena, Dios está haciendo algo entre nosotros. A veces el salón está lleno y hay personas solitarias. Hay personas que están en depresión, hay personas que están en pecado, hay personas que están en lucha con la familia, hay personas que están pasando crisis económicas, hay personas que están con una cantidad de cosas y lo más tremendo es que no sabemos. No sabemos que el hermano está luchando con esto, no sabemos que la hermana está sufriendo con esto, no sabemos que está pasando esto. Estamos juntos pero no nos conocemos. Estamos juntos, pero no nos amamos. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Hay gente hoy en día que paga para que lo escuchen. Mi esposa tiene una prima que es psicóloga. Le pagan, hermano. Le pagan para que los escuchen. Porque todos tenemos la necesidad de que alguien nos escuche. Todos tenemos la necesidad de que alguien nos llame. Todos tenemos la necesidad de que alguien nos visite. Todos tenemos la necesidad de que alguien se preocupe por nosotros. Y para eso el Señor diseñó a su iglesia. Para que estemos preocupados los unos por los otros. Para que nos interesemos los unos por los otros. Para que nos visitemos. No, es que aquí nadie visita, comience a hacerlo usted. Necesitamos comenzar a estimularnos, hermano. Propóngase esto. Hermano, propongámonos, nosotros así hacemos con los varones, hermano, póngase esta semana a llamar a algún hermano.
Propóngase llamar a los que no ha visto. Proponga visitar a ese hermano que está pasando por prueba. Hermana, propóngase usted que ya es una mujer madura, proponga llamar a las mujeres recién casadas. Propóngase visitar a las jovencitas porque ya tienen lucha, usted ya pasó por eso. Hermano, propóngase acompañar a los nuevos hermanos que están llegando a la comunión, los nuevos creyentes. Necesitamos estimularnos. Porque un miembro del cuerpo cuando no se ejercita se atrofia. Y el amor necesita estimularse para que no se pierda. A veces necesitamos exhortar a los hermanos para que se visiten, para que se llamen, para que se preocupen los unos a los otros, para que tengan amor, compasión por los otros. Eso es lo que espiritualmente diríamos cavar el pozo. Cavar el pozo. Cavar el pozo. Y lo más tremendo es que cuando usted comienza a cavar en la comunión, usted comienza a encontrar a Cristo. Cuando usted comienza a servir a los otros, usted es servido. Cuando usted comienza a amar a los otros, usted es amado. Cuando usted comienza a buscar la restauración de otros, usted es restaurado. Cuando usted comienza a orar por otros, Dios comienza a bendecirlo, hermano. Cuando nosotros comenzamos a salir de ese círculo pequeño de nuestras propias vidas, encontramos a Cristo en los demás. Qué preciosa es la comunión, hermanos. Y necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¡Ay de los cristianos que están solos! ¡Ay de los cristianos que no tienen con quién congregarse! ¡Ay de los cristianos no tienen con quién orar! ¡Ay de los cristianos que no tienen quien les dé un consejo! ¡Ay de los cristianos que no tienen quien les exhorte cuando se están desviando! ¡Ay de los cristianos que no tienen quien ore por ellos! Pero si usted tiene la bendición de estar en medio del pueblo de Dios, disfrútela. Vívala, crezca en eso. Pablo decía, si usted no tiene amor por los hermanos, aunque sea el mejor predicador, aunque tenga los dones de un ángel, usted nada es y de nada sirve. El amor, hermanos, los unos por los otros es crucial. El cuidado. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje, yo me estoy quedando sin tiempo, pero vamos a leer ahí Mateo 18. Quiero resaltar un poco esto, hermanos, porque definitivamente una de las cosas que más se ve en medio del pueblo de Dios es la falta de amor. Cristianos que lastimosamente conocen la palabra, entienden la palabra, predican la palabra, pero no tienen amor. No tienen comunión. Sí, esto es bien importante. Vamos a leer Mateo 18, verso 12 al 14. Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Él está diciendo una parábola como él busca las ovejas descarriadas. Y él concluye la parábola con esta frase en el verso 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mire esa frase, hermanos. No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Espiritualmente, ¿quién podría ser el más pequeño entre nosotros? Podríamos pensar tal vez que es el nuevo creyente. O podríamos pensar que son tal vez los que hasta ahora están creciendo entre nosotros. O podríamos pensar que es ese hermano problemático. O ese hermano que está teniendo luchas con el pecado. O ese hermano mundano, ese hermano débil, ese hermano contencioso. ¿Cuál será el más débil de nosotros? ¿Cuál será el más pequeño entre nosotros? Piense usted. Ahí usted dice, deberíamos decir,
¿Quién es el más pequeño entre nosotros? Bueno, no es la voluntad de Dios que se pierda. No es la voluntad de Dios que se pierda. Ni el más pequeño, ni el más débil, ni el más nuevo, ni el más difícil entre nosotros es la voluntad de Dios que se pierda. Ese hermano que usted piensa que es el más débil, Dios no quiere que se pierda. Ahora, ¿dónde entramos nosotros? Hermano, Jesús usa varias parábolas para hablarnos del amor hacia los necesitados en la iglesia, los débiles, los pobres, los difíciles. En esta usa la parábola de las ovejas. En aquellos tiempos, generalmente una de las profesiones que era más común en aquellos lugares era la ganadería. Personas prósperas tenían vacas, bueyes, tenían hartos animales, así como Isaac y Abraham y todos ellos. Entonces, cuando el Señor usa esta figura, le está dando una figura muy común para aquellos hombres. Pero yo voy a usar esas figuras en nuestro tiempo actual para mostrar cómo a veces hay cosas que nosotros amamos más que a nuestros hermanos. Pienso que una persona tiene un negocio y ese negocio tiene 100 sucursales y una de esas sucursales entró en crisis. ¿Qué va a hacer el dueño de esos negocios? Él va a tratar de solucionar eso. Él no va a querer perder ese negocio. Él ha invertido tiempo, él ha invertido dinero, es parte de su vida, de su economía, de su capital. Ahora piense usted, ¿cuál sea su negocio? Yo no sé en lo que se ocupe usted en la vida. Y por esas circunstancias, bueno, de pronto su negocio, no sé, es su casa, su carro, su empresa. Y en algún momento se le dañó algo del carro. Se le afectó su sueldo, se le perjudicó su negocio. ¿Usted qué haría? Como sea solucionarlo, ¿cierto? Como sea yo necesito recuperar esa plata, yo recuperar esa inversión, como sea yo tengo que solucionarlo. ¿Por qué? Porque ese es mi negocio. Hermano, si nosotros nos preocupáramos de nuestros hermanos, como nos preocupamos de nuestros negocios, ¿cómo sería la iglesia? Déjenme ir un poquito más para abajo. Si nosotros nos preocupáramos de nuestros hermanos como nos preocupamos de nuestro celular, usted se le daña el celular y al otro día va a comprar otro, ¿cierto? ¿Cómo va a vivir sin celular, hermano? Pero si el hermano no vuelve, si el hermano se desanima, si el hermano cae en pecado. Otro ejemplo, miren los ejemplos que usó Jesús. Ahí no los alcanzamos a leer, yo solo los quiero mencionar. Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, que es la misma que estamos viendo acá. La siguiente es la parábola de la moneda perdida. Piense esto, le pagan a usted quincena. Usted llega a la casa, va al cajero, ¿sí? Va a retirar tanta plata, llega a la casa y cuenta y le faltan 100,000 pesos. ¿Usted qué hace? De una vez llama al banco. De una vez quiere que le solucione. ¿Dónde está mi plata? Amamos más el dinero que a las personas. Más, yo he visto cristianos que han perdido la comunión con otros cristianos y han dejado de ir a la iglesia por problemas de dinero. Tremendo, ¿no? Si nosotros amáramos a nuestros hermanos, si nosotros buscáramos a nuestros hermanos como buscamos la plata, ¿qué iglesia seríamos, hermanos? ¿Qué iglesia seríamos?
Yo por llevar el sustento de mi casa, por tener la provisión para mis gastos y a veces por tener más, hermano, sacrifico mi vida, mi tiempo, mi familia, hasta mi salud. Pero cuando se trata de la iglesia, ni tiempo, ni sacrificio. Y no es que el dinero sea un malo en sí mismo. Lo malo es que amamos más el dinero que a las personas. De verdad, hermano, a algunos nos preocupa más nuestra cuenta bancaria que los hermanos de la iglesia. Tristemente. Jesús usa otro ejemplo. Ya con eso ya es suficiente, ¿no, hermano? Ya, cabemos ahí. La parábola del hijo perdido. ¿Quién de nosotros estaría aquí si usted le llama y le dicen, fulanito, su hermano se perdió, su papá se perdió, su hijo se perdió? ¿Quién de nosotros estaría aquí tranquilo, hermanos? Ninguno. Pero a veces sabemos que nuestro hermano se perdió, que nuestra hermana se desvió, que nuestros hermanos están y estamos aquí como sin nada. No tenemos amor, hermanos. Ese pozo no lo conocemos. No conocemos el pozo de la comunión. No amamos a los hermanos. No valoramos la iglesia. Generalmente, claro, va a haber momentos donde uno va a tener que salir de alguna iglesia por lo que decíamos. Por ejemplo, esas que hablábamos ahora en la palabra, uno va a tener que huir. Pero es una común que uno no valore lo que tiene, hermanos. Los hermanos que Dios ha puesto. Las familias que el Señor nos ha dado. ¿Sabe cuándo uno valora eso? Cuando lo pierde. Hermanos, recibimos muchísimos correos de personas en muchos lugares que no tienen con quién congregarse. Y es tan triste leer esa realidad, hermanos. Y muchos de los que tenemos una vida de iglesia, podemos disfrutar de la comunión del cuerpo, no lo valoramos, no lo amamos, no disfrutamos, no nos llamamos, no nos visitamos, no nos preocupamos, no oramos los unos por los otros. Y se cumple en muchos lugares la profecía de Ezequiel. No fortaleciste a los débiles, no curaste la enferma, no vendaste la ni quebrada, no volviste al reír la descarriada, no buscasteis la perdida. No hubo quien las buscase, no hubo quien preguntase por ellas. Ay, hermano, hay tanta indolencia entre los cristianos, hay tanta falta de amor, hay tanta falta de comunión. Y es un asunto que necesitamos restaurar, hermanos. Necesitamos cultivar el amor, el cuidado. Necesitamos comenzar a buscar a nuestros hermanos, llamar a nuestros hermanos, acompañar a nuestros hermanos, exhortar a nuestros hermanos, cuidar a nuestros hermanos. Esa no es una responsabilidad de una o dos personas. Yo he tenido que enseñarle a la iglesia muchas veces que el cuidado de la iglesia, claro, nosotros tenemos una responsabilidad, pero no es solo de nosotros. A veces yo le digo, hermanos, hasta yo me siento mal coger y llamar a la hermanita de 18 años. Hola hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Te veo triste. Que hasta es indecoroso para uno como hombre hacer eso, ¿cierto? A veces lo he hecho, pero no me siento muy cómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Hermana, llámese a fulana. Hermana, llámese a fulana. Hermana, visite a fulana. Porque en un sentido todos debemos cuidarnos los unos a los otros. Lastimosamente a veces sucede algo, nosotros ya lo hemos visto por experiencia, sucede algo en la iglesia y los últimos que nos enteramos somos nosotros. Y todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada.
falta de amor, falta de preocupación, falta de cuidado. Entonces necesitamos cavar. Hermanos, que yo soy un hombre muy callado. Yo también. Pero hermanos, usted se da cuenta que en la medida que usted abre las puertas de su casa, primero que todo, en la medida que usted abre las puertas de su corazón, las palabras salen, las llamadas salen, las oraciones se levantan, las puertas de nuestra casa se abren, la comida se dispone para otros. Si usted abre su corazón, hermano, usted va a conocer, hermano, tan precioso. Estos días que hemos pasado aquí escuchando a los hermanos, los que nos cuentan su testimonio, sus experiencias. ¿Cuán edificante es eso, hermanos? Yo una vez fui en un viaje que duré predicando, como por varias ciudades en un país. Visité muchísimas iglesias, un recorrido de predicar casi todos los días. Entonces llegaron los hermanos y me dijeron, bueno, hermano, ¿y qué estuvo enseñando? Y yo les decía, hermano, no fue tanto lo que enseñé lo que me impactó de este viaje. Fue lo que aprendí. Porque usted cada vez que conoce a un hijo de Dios, cada vez que conoce una familia del Señor, usted aprende tantas cosas. Hasta de sus fracasos usted aprende, hermanos. ¿Cuántas familias que le cuentan su fracaso y uno dice, uy, Señor, guarda, le está enseñando su experiencia? Hermanos, nosotros tenemos tanto de Cristo para dar los unos a los otros, que necesitamos restaurar ese pozo, el pozo de la comunión. Termino con un versículo, no voy a decir cuál es, quiero que lo escuche. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, se está engañando y está mintiendo. No puede existir odio, rencor y aborrecimiento en nuestro corazón hacia los hijos de Dios. Si eso está, eso tiene que ser quitado, porque eso tapa el pozo, hermanos. Si usted en su corazón, hermano, tiene odio, amargura y rencor contra un hijo de Dios, contra un hermano suyo, usted necesita sacar eso, porque eso le quita el gozo, la paz, la alegría de la vida de Cristo. No puede engañarse, hermanos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira la pregunta de Juan, hermano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos? Dios restaure ese pozo, el pozo de la comunión, el pozo del amor entre nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano.